Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy, sábado? Bien, gracias a Dios. Todavía tenemos la bendición de congregarnos, ¿verdad? Qué bendición de que tenemos esa libertad. Libertad que sabemos que pronto se va a coartar, pronto se nos va a prohibir congregarnos. Por eso es que mientras tanto debemos de aprovechar este corto tiempo que nos queda para que podamos asistir a los servicios de adoración, especialmente en estas iglesias de la verdad presente. Por eso, mis hermanos, es que, como se decía esta mañana, tenemos que apoyar, ¿verdad?, con nuestros diezmos y ofrendas esta obra que se está haciendo y todo lo que tiene que ver con la verdad presente, o sea, sobre todo, hermanos, la proclamación del último mensaje de amonestación. Y cuando digo último mensaje de amonestación, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una gran responsabilidad que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y la responsabilidad que nosotros tenemos o que el Señor nos dejó es proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y la sierva del Señor tiene una cita en la Biblia de Estudios, no la voy a leer por el factor tiempo, ¿no?, para no pasarme de la hora. Ella dice que el mensaje de los tres ángeles pronto se entenderá. Y me llama mucho la atención esas palabras. ¿Será que nosotros no entendemos el mensaje? Yo a veces me hago esa pregunta. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hombres que Dios utilizó en el pasado, como Guillermo Miller no entendió lo que realmente estaba pasando en 1844. Y si él, que fue un hombre de Dios, no entendió, imagínense nosotros. ¿Será que nosotros realmente entendemos este mensaje que el Señor nos ha confiado, como lo es el mensaje de los tres ángeles? Por esa razón, hermanos, yo he sentido la necesidad, yo creo que es el llamado que el Señor nos da a cada uno de nosotros, a presentar una vez más estos mensajes. Y fíjense que lo dice claramente la palabra de Dios. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, lo dice. El Señor siempre le gusta repetir su palabra, aunque nosotros la sepamos. Por eso es que el apóstol Pedro dijo o escribió en su segunda carta, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque nosotros sepamos esto, nuestro deber es repetirlo. Y es el mismo método que el Señor utilizó en Deuteronomio capítulo 6. Y le repetirás estas palabras al entrar, al salir, al levantarse, al acostarse, al mediodía, cuando coman, se las vas a escribir en las paredes. Es decir, el Señor quiere que constantemente tengamos contacto con su palabra. Y tanto es así que el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate. ¿Por qué? Porque nosotros somos dados al olvido. Ahora mismo este mensaje que estoy presentando en este día de sábado, 31 de mayo, a lo mejor cuando pase quizás un mes se nos olvidó, porque así somos. Por eso es que hay que estar constantemente repitiendo estas palabras. ¿Para qué? Para que cuando nos quiten la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros podamos responder como un escrito está, porque hemos tenido la experiencia, esa experiencia como hablábamos anoche. Y es una cita que me llama mucho la atención, en el Conflicto de los Siglos, en la página 680, dice claramente que el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, pronto vendrá. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Y cuando la sierva del Señor habla de indolencia, ella se refiere a que nosotros hemos perdido tiempo valioso en no prepararnos en este mensaje. Por eso, mis hermanos, que nosotros hoy por hoy, este corto tiempo, si nosotros creemos que Cristo viene pronto, quiere decir entonces que el tiempo de gracia está por cerrarse. Y si creemos nosotros que el tiempo de gracia está por cerrarse, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, poner en primera prioridad nuestra preparación. Y el Señor dice claramente: procurar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia ya está por terminar. Estamos hablando, por supuesto, de la gracia general. Ni siquiera
estamos mencionando la gracia individual que se puede terminar en cualquier momento. Hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos si estamos vivos. Y si es así, hasta hoy terminó o hasta hoy duró nuestro tiempo de gracia. Por eso, mis hermanos, el Señor nos invita en esta mañana a que nosotros nos preparemos. Siempre, yo creo que todos los mensajes que se han presentado en esta iglesia han sido orientados hacia la preparación. El llamado que se hace es para que nos preparemos para esa gran prueba por la cual ha de pasar el pueblo de Dios. Y bien, como lo mencionó el hermano Julio Santana en la lectura bíblica, el mensaje que voy a presentar en esta mañana se titula, por supuesto, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Hoy voy a presentar la primera parte de este mensaje. ¿Ok? Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar el mensaje de hoy en Apocalipsis capítulo 14. Nosotros conocemos estos mensajes, ¿verdad? Yo creo que hasta de memoria no los sabemos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos para que todos abramos nuestras Biblias y juntos podamos leer este mensaje. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesante, ¿verdad? Cómo este mensaje del segundo ángel nos habla y dice claramente que ha caído ¿quién? Y lo dice 2 veces. ¿Ha caído quién? Babilonia, ¿verdad? Ahora, hablando de Babilonia, vamos a ver quién fue el que edificó este primer imperio del mal, Babilonia. Y vamos a ver qué significa la palabra Babilonia. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Génesis capítulo 10. Aquí vamos a ver quién fue el fundador de la primera ciudad que existió en la tierra. Génesis capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10. Espero que todos hayan traído Biblia, ¿no? ¿Sí? Para que leamos juntos. Acostumbrémonos a leer juntos la palabra de Dios, aunque la sepamos. Ok, Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10, y dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. ¿Quién fue el que edificó la primera ciudad? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, fue Nimrod. Y dice que fue el primer gran rebelde que existió, ¿verdad? Este hombre edificó la primera ciudad. Y no solamente la ciudad, sino también permitió o edificó también la torre de Babel, ¿verdad? Lo dice Génesis capítulo 11. Vamos a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Aquí está, hermanos, cuando los hombres, esto ocurrió, por supuesto, después del diluvio. Y usted sabe muy bien que después que ocurrió el diluvio, los hombres, los descendientes de Noé, empezaron a hacer otra vez lo malo ante los ojos de Dios y se levantaron en rebelión en contra del gobierno de Dios. Y ellos dijeron, bueno, si va a venir otro diluvio, vamos entonces a hacer una torre que llega hasta el cielo, por si acaso viene otro diluvio, podamos resistir si es que viene otro diluvio, ¿verdad? Ok, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9 dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué era lo que habían hecho estos hombres cuando estaban construyendo esta torre de Babel? Ellos dijeron: vamos y hagámonos un nombre. O sea, ellos tenían un nombre, y ese nombre era rebelión. O sea, se estaban levantando para ir en contra de lo que Dios había dicho. ¿Ok? Por esta razón, mis hermanos, y lo dice aquí el libro Patriarcas y Profetas, en la página 114, hablando, por supuesto, de esta historia, de lo que fue la construcción de la Torre de Babel y cómo el Señor frustró esta torre, ¿verdad? Y cuál era la intención, hermanos, de estos hombres que construyeron esta primera ciudad y esta torre. Dice así: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. ¿Qué era lo que ellos habían decidido? Hacer un gobierno ¿cómo? Independiente del gobierno de Dios. Sin embargo, habían algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Fíjense, hermanos, el Señor, cuando va a castigar, muchas veces Él retarda el castigo. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta. O sea, el Señor no espera a la primera que nosotros nos equivoquemos o que cometamos un pecado para castigarnos. ¿Qué hace el Señor? Nos da tiempo para que nos arrepintamos. He ahí la misericordia del Señor. Y sigue diciendo: a medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito, o sea, a estos hombres que estaban empeñados en levantar un monumento en rebelión en contra de Dios. Pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Y escuchen lo que sigue diciendo: si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. O sea, si el Señor no le hubiese puesto un freno a esa construcción de esa torre de Babel, ¿qué hubiese pasado? Hermano, el mundo, siendo joven en ese tiempo, en esa época, se hubiese desmoralizado el mundo, o sea, los habitantes, aquellos que querían hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y sigue diciendo: su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiese permitido esta confederación, ¿qué hubiese pasado? Un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad
de este mundo. Y miren qué interesante, ¿no? No sé si ustedes verán cómo el Señor siempre ha tenido que intervenir cuando todos aquellos que están empeñados en hacer el mal, los que se han levantado en rebeldía en contra del Señor, cómo Dios siempre ha tenido que ponerle un freno. Acuérdense, hermanos, y hablando de este conflicto que nosotros estamos viviendo, no se nos olvide de que cuando Lucifer se rebeló en el cielo, Lucifer decía que el gobierno de Dios era un gobierno severo, ¿sí o no? Que nadie podía obedecer la ley de Dios, que era arbitrario. Es decir, el diablo acusó a Dios de todos estos malos atributos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Porque el Señor pudo haberlo destruido, ¿verdad que sí? En un abrir y cerrar de ojos hubiese destruido a Lucifer. Pero ¿por qué el Señor lo dejó vivir por 6,000 años más? Hermanos, porque si Dios lo hubiese destruido en ese momento, hubiese quedado, ¿verdad? Como nosotros sabemos, hubiese quedado la duda en todo el universo, hubiese quedado la duda, bueno, pero ¿por qué Dios destruyó a Lucifer? Porque Lucifer era el ángel más exaltado. Y miren ustedes, hermanos, cómo el Señor, después que Lucifer se le revela, dice, bueno, está bien, ya que tú dices que mi gobierno es injusto, está bien, yo te voy a dar un tiempo para que tú desarrolles tu gobierno. Y el Señor le dio a Satanás, ¿verdad?, que significa rebelde, opositor, le dio 6,000 años para que desarrollara su gobierno aquí en la tierra. Pero en estos 6,000 años el Señor ha tenido que poner un freno. Cada vez que al diablo se le pasa la mano, ¿qué ha tenido que hacer Dios? Ponerle un freno, hermanos, porque miren, acabamos de leer que si no fuera por la intervención divina, ¿qué hubiese pasado con la justicia, con la felicidad, con la paz en esta tierra? Hermano, todo eso hubiese desaparecido. Es más, yo creo que no existiéramos ninguno de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios, que el Señor siempre ha puesto un freno cuando el diablo se le pasa la mano. Sigue diciendo aquí, en lugar del estatuto divino, que es santo, justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. ¿Lo ven? Por esa razón, hermanos, fue frustrado esta construcción de este monumento, este primer monumento de rebelión contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, hablando de que Dios, hermanos, castiga, porque saben muy bien que hay personas que dicen que Dios no castiga. Yo me he encontrado con hermanos que dicen, no, pero Dios no castiga. Hermanos, y yo busqué en la concordancia de Strong's la palabra castigo, y hay más de 100 versículos donde habla que Dios castiga. Pero el castigo de Dios siempre ha sido, hermanos, con misericordia. ¿Por qué? Porque el Padre al que ama, castiga, ¿sí o no? Ahora, imagínense ustedes, hermanos, si no se aplicara castigo sobre la mala obra. Vamos a buscarlo en Eclesiastés, para que ustedes vean. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, nos habla claramente cuál es el resultado cuando no se aplica el castigo. Y esto, hermanos, se aplica a todos los padres y madres que tienen hijos, especialmente hijos pequeños. La necesidad de aplicar la vara de la corrección, porque si no, ese niño, hermanos, va a salir torcido, va a tener inclinaciones hacia el mal. Muy importante, las que están criando, que tengamos en cuenta esto, hermanos, porque este es el consejo que Dios nos da. El Señor, así como castiga a su pueblo, a nosotros, cuando estamos haciendo algo malo, asimismo nosotros tenemos que también aplicar la vara de la corrección cuando sea necesario. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, y escuchen bien cuál es la consecuencia de no ejecutar el castigo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Oh, hermanos,
Tristemente, por causa del pecado, la tendencia del hombre, ¿cuál es? Es hacia el mal. Por eso que el Señor siempre tiene que corregir a sus hijos. Y ese es el legado que Dios nos ha dejado a nosotros. Nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Nuestros hijos no son tenerlos para divertirnos nada más porque son mis hijos, no. Son hijos de Dios. Para que sean hijos de Dios, tenemos que educarlos de acuerdo a los principios que están establecidos en su palabra. Si no, Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestros hijos? Dios nos va a pasar la factura al final. Por eso, hermanos, meditemos en estas palabras. Tenemos que nosotros aplicar la vara de la corrección en el momento que se requiera, no en todo momento. Tampoco vamos a torturar a nuestros hijos o tampoco vamos a dejar que hagan lo que quieran. Tenemos que tener, hermanos, un equilibrio. En todo el Señor nos ha dejado, en su carácter podemos ver el equilibrio, un equilibrio perfecto que nosotros también debemos de tener y debemos de imitar para tener así ese carácter que el Señor nos ha dejado como testimonio a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, hablando de la palabra Babilonia, yo la busqué en el diccionario bíblico y me llamó mucho la atención el concepto que da el diccionario bíblico sobre la palabra Babilonia. Y escuchen bien lo que dice el diccionario. La palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Ya nosotros sabemos eso, ¿verdad? Cuando Dios confundió las lenguas allí en la torre de Babel. Significa en el idioma babilónico puerta de los dioses. ¿Qué es Babilonia? ¿O qué era Babilonia? De acuerdo al idioma babilónico, puerta de los dioses. Pero los hebreos lo asociaban con Balal, palabra que en su idioma significaba confundir. Los gobernantes de Babilonia sin duda llamaron a su ciudad puerta de los dioses o puerta de Ishtar, porque consideraban como el lugar donde los dioses, oigan esto, acuérdense que los babilonios eran politeístas, ¿verdad? Lo consideraban como el lugar donde los dioses se relacionaban con los hombres para dirigir los asuntos de la tierra. ¿Qué era Babilonia? Era un centro donde ellos creían que los dioses de ellos se comunicaban con los hombres. ¿Para qué? Para dirigir los asuntos de la tierra. Y sigue diciendo, por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilonios de que habían sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino. Imagínense ustedes esto. O sea, ellos creían que habían sido comisionados para dirigir a este mundo, ¿verdad? Y dice, Babilonia fue fundada por Nimrod. La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafío de su voluntad. Y su torre fue un monumento a la apostasía, una ciudadela de rebelión contra el Señor. Y escucha lo que sigue diciendo a continuación. Satanás tuvo el designio de hacer de Babilonia el centro y el instrumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana, así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el diablo? ¿Cómo ha trabajado el diablo? A través de los imperios, ¿verdad? Y especialmente esta ciudad de Babilonia, este primer monumento a la rebelión contra Dios, se hizo ¿para qué? O sea, el diablo influyó para que se construyera este monumento de la rebelión contra Dios para controlar o tener el control de la raza humana. Pero fíjense, así como Dios se proponía también actuar por medio de Jerusalén. Por esta razón, durante los tiempos del Antiguo Testamento, las dos ciudades simbolizaron respectivamente las fuerzas del mal y del bien que obraban en el mundo. Los fundadores de Babilonia intentaron establecer
un gobierno enteramente independiente de Dios, como ya lo hemos dicho. Y si Él, o sea, Dios, no hubiese intervenido, finalmente hubieran logrado desterrar la justicia de la tierra. Por eso, como les decía, mis hermanos, gracias al Señor que a pesar de que Él dejó que el diablo, o sea, Satanás, dirigiera este mundo, sin embargo, Él, cuando se le está pasando la mano, ahí mismo Él le pone el freno para que no se le pase la mano. Es decir, porque si no, hermanos, no quedaría ser humano vivo sobre esta tierra, ya hubiese acabado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice aquí, entonces Dios decidió que era necesario destruir la torre y esparcir a sus constructores. Obviamente, como ya habíamos leído, el Señor hizo esto, ¿por qué? Porque apenas el mundo estaba joven, estaba empezando esos 6,000 años. Y por lo tanto el Señor permitió, o sea, le puso un freno, destruyó la torre. Y dice en Patriarca y Profeta que hasta un rayo destruyó esa torre, ¿verdad? Sigue diciendo, desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir al mundo por medio de diferentes potencias y probablemente lo hubiera logrado hace mucho de no ser por las repetidas intervenciones divinas. Su tentativa más audaz y que casi logró completo éxito fue hecha sin duda por medio del papado, especialmente durante la Edad Media. Nosotros sabemos lo que ocurrió en la Edad Media, ¿verdad? Ese periodo de la iglesia de Tiatira que se extiende desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Ustedes saben muy bien que ese fue la supremacía papal número 1. Y dice el libro de Uriah Smith, dice que en esa época, estamos hablando de 1260 años de supremacía papal, dice Uriah Smith que el papado torturó y asesinó a más de 100 millones de cristianos en esa época. Por eso dice aquí que claramente casi el diablo tiene un completo éxito en esa época, porque cada vez, ¿cuántos cristianos no perdían la vida por defender la verdad? Hermano, estamos hablando, lo que dice Uriah Smith, el libro de Uriah Smith, más de 100 millones de cristianos fueron torturados y asesinados por este poder político religioso conocido como el papado. Sigue diciendo, pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de sus propósitos. Y por eso las naciones nunca han podido pegarse, es decir, unirse la una con la otra. Y escuchen lo que termina diciendo. El mal contiene el germen de la división. ¿Qué es lo que contiene el mal? El germen de la división, ¿verdad que sí? Pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto periodo parecerá ser un completo éxito. ¿Cuándo es que va a ocurrir eso? En este tiempo final que nos toca vivir a cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es lo que Dios le va a permitir a Satanás? Que logre una unión completa del mal. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a buscar, hablando de ese corto periodo de tiempo, que el diablo va a unir todas sus fuerzas para tratar de exterminar a esa secta aborrecida, como dice el diablo, que son aquellos guardadores del sábado. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 24, versículo 22. Para que ustedes vean, hermanos, la misericordia de Dios. Siempre vemos nosotros cómo Dios ha tenido misericordia y con cuánto amor nos ama el Señor. Mateo capítulo 24, versículo 22, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué va a pasar? Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor que esos días van a ser acortados.
¿Quién puede soportar, hermanos, que se unan todas las fuerzas del mal que están en este mundo contra el pueblo de Dios? ¿Quién puede soportar eso? Bueno, el Señor le va a dar fuerza adicional a su pueblo para que pueda pasar por esas pruebas. Aquellos que tengan que pasar por esa gran prueba, como lo es el decreto dominical o la imposición del decreto dominical, hermanos, el Señor le va a dar fuerza adicional. Así lo dice Mensajes Selectos tomo 3, en el capítulo 55, que habla sobre la ley dominical. Dice que el Señor dará fuerza adicional a las pruebas que tengamos que pasar. ¿Acaso eso no es una buena noticia? ¿Acaso eso no es para darle gloria al Señor, de que el Señor va a asistir a su pueblo en los momentos más difíciles que le toque vivir? Bueno, miren, a la muestra un botón, como dice el dicho. Usted sabe muy bien cómo murió Juan Hus, ¿se acuerdan? Juan Hus, que fue un reformador. Estamos hablando de esa Edad Media, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo de 1260 años de supremacía papal. Estamos hablando, en esa época estuvieron hombres como Martín Lutero, Juan Hus, pero Juan Hus, ¿cómo murió? Porque él fue llevado a la hoguera y él no se retractó de las verdades que él estaba predicando. Y él dijo, bueno, si tengo que morir por ella, yo sello con mi sangre lo que estoy diciendo. Hermanos, y fue llevado a la hoguera Juan Hus. Imagínense ustedes, hermanos, cuánto duele cuando uno llega a la cocina y se quema apenas un dedito que uno se está quemando. ¿Cuánto duele eso? Y Juan Hus, hermanos, fue quemado enteramente. Imagínense una hoguera de fuego, un inmenso fuego, y él estaba ahí colgado ahí, amarrado, hermanos, consumiéndose constantemente. ¿Y cómo murió Juan Hus? Cantando, hermanos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Juan Hus murió cantando. ¿Cómo es posible que un hombre que se esté quemando completamente, cómo puede estar cantando? Ustedes no se han hecho esa pregunta. El don del martirio se le dio a Juan Hus. A él se le dio el don del martirio y por eso, hermanos, es que él, bueno, selló con su sangre, hermanos, la verdad que él estaba predicando en ese tiempo. Usted sabe muy bien que el diablo no le funcionó ese método, porque cada vez que un hombre de Dios que estaba predicando este mensaje, como estos reformadores, eran sacrificados, unos en la hoguera, otros eran llevados, le cortaban la cabeza, eran asesinados, en fin, eran torturados, y cada vez que moría un siervo de Dios, se multiplicaba, era como semilla, ¿verdad? Dice que moría uno y como 20 se convertían. Y el diablo dijo, no, que va, a mí no me conviene esto, tengo que cambiar el método. Y miren lo que ha hecho el diablo. El diablo ahora lo que hizo fue cambiar las escrituras. Por eso es que nosotros, hoy por hoy, Babilonia se ha extendido de tal manera, hermanos, que el pueblo de Dios, a veces cuando uno hace la obra misionera, yo no sé si les habrá pasado, pero cuando uno hace la obra misionera afuera, uno ve tanta confusión, hermano, en medio de la gente de otras religiones que están tan confundidos, que han sido adoctrinados en el error. Por eso, hermanos, que cuando uno hace la obra misionera, uno debe darle gracias al Señor, de que nosotros al menos Dios nos ha dado entendimiento en su palabra. Debemos de darle gracias al Señor, porque cosa difícil es que una vez que usted ha sido adoctrinado en el error, usted pueda entender la verdad. Pero por eso, hermanos, este mundo cada vez más, el diablo lo ha confundido de tal manera para que la verdad no sobresalga. Pero el diablo no va a poder con la verdad. Dice el espíritu de profecía que va a llegar el día en que la verdad se va a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que ese fuerte pregón, ese fuerte clamor final va a llegar hasta lo último de la tierra. Si la lluvia temprana llegó, como dijo el Señor, ¿verdad? Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le contestó el Señor? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense ustedes con la lluvia temprana, que la sierva del Señor dice que la lluvia tardía va a ser mucho más abundante que la lluvia temprana. Si la lluvia temprana
llegó hasta lo último de la tierra, ¿cómo será cuando sea derramada la lluvia tardía? Hermanos, antes de que los juicios de Dios caigan en este mundo, el Señor va a permitir que su verdad brille por todas partes. Y el mundo entero primero tiene que conocer lo que ha de acontecer antes de que el mundo entero tome la decisión final de seguir a la bestia o recibir la marca de la bestia o recibir el sello del Dios vivo. O sea, el mundo va a tener la oportunidad de decidir a quién va a seguir. ¿Ok? Muy importante. Bueno, hablando de, porque no solamente, hermanos, podemos decir que Babilonia se limita a la Torre de Babel. Sucede que Babilonia ha estado presente en todos los imperios que se han levantado. Podemos mencionar el primer imperio, como ya lo dijimos, la Torre de Babel. Ese fue el primer imperio, ese fue el primer monumento a la rebelión en contra de Dios. El segundo fue el imperio de Egipto. Ya nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? En Egipto, que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto y cómo el Señor levantó a Moisés para libertarlos y sacarlos de Egipto con mano dura. Ya nosotros sabemos, hermanos, que cayeron 10 plagas en Egipto y en la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, ahí fue donde pudieron salir el pueblo de Israel. Y no conforme con eso, ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, de lo que sucedió. Faraón con 600 carros empezó a perseguir al pueblo de Dios. Y cómo el Señor abrió el mar, y ya nosotros conocemos la historia, cómo Dios libró a su pueblo de la mano de Faraón. ¿Ok? El tercer imperio, Asiria. ¿Se acuerdan de la historia del Rabsacés, el general del ejército asirio, cuando le mandó a decir al rey Ezequías que no se confíe en su Dios, porque no hay Dios que haya librado de la mano del rey de Asiria? Hermanos, y el imperio asirio tenía un ejército tan numeroso que cuando el rey Ezequías fue informado de que venía un ejército para invadirlo, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Acaso Ezequías hizo alianzas para tener un ejército para pelear contra ellos? ¿Qué fue lo que hizo? Hermanos, convocó a todo el pueblo, vamos a orar. Vamos a orar. Y no solamente convocó al pueblo para que orasen, sino también, hermanos, agarró a los de la tribu de Leví. Bueno, ustedes van a cantar himnos, vamos a cantar himnos y vamos a orar. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el profeta Isaías? No te preocupes que Dios te va a librar. Va a mandar un ángel y va a exterminar. Ustedes saben muy bien, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Como un solo ángel acabó con 185,000 soldados asirios. De esa manera, el pueblo de Dios fue librado del Rabsacés, o sea, del general del ejército asirio. El cuarto imperio, Babilonia. Conocemos también la historia, ¿verdad? En Babilonia. Pero en este caso, hermano, ustedes saben muy bien que el pueblo de Dios había sido, en este caso ya el pueblo de Dios había sido diezmado, vamos a decirlo así, y solamente había quedado la tribu de Judá, poseedora de la verdad. ¿Qué pasó con ese pueblo, con ese remanente todavía que quedaba? Estaban en apostasía, estaban en rebelión, estaban en desobediencia. Y el Señor siempre mandó a sus siervos, los profetas, para que amonestasen. Antes de aplicarle el castigo al pueblo judío, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Mandó a sus siervos, los profetas, para que los amonestaran. Mandó al profeta, a diferentes profetas, Ezequiel, Amós, en fin, diferentes profetas, hasta que finalmente le mandó una última advertencia y se la envió por el profeta Jeremías. Y dijo que iban a ser llevados, como ellos no entendían los símbolos, entonces el Señor tuvo que hablarles claro a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 25. Él le dice, van a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años por mano del rey Nabucodonosor. Hermano, y así se cumplió. En el tercer año del reinado del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pero en ese sitio, en esa guerra, perecieron muchos. Y los que quedaron sobrevivientes fueron llevados cautivos ¿a dónde? Fueron llevados a Babilonia.
Y en Babilonia duraron 70 años cautivos. Y dentro de esos cautivos, hermanos, el único imperio, yo me atrevería a decir que el único imperio donde brilló la luz de la verdad fue en el imperio de Babilonia. ¿Por qué? Hermanos, por el testimonio que dejaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 4 jóvenes hebreos. Esos hombres, hermanos, como ya sabemos, no se postraron ante la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermanos, la misma historia que pasó en ese tiempo, un decreto de obligación que obligaban a que adorasen a esa imagen, violándose el primer mandamiento de la ley de Dios que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero esos 3 jóvenes hebreos, hermanos, dijeron: no, sepas, oh rey, que nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Dios libró a estos 3 jóvenes hebreos. O sea, ellos prefirieron la muerte antes de postrarse ante esa imagen. Ellos prefirieron la muerte. Por eso, mis hermanos, podemos ver claramente cómo el Señor siempre ha tenido un remanente que ha dado el testimonio, ¿verdad? Y fue tan poderoso ese testimonio en Babilonia, bueno, que el rey Nabucodonosor aceptó que se estableciera la religión de Daniel, Ananías, Misael y Azarías en Babilonia. Por eso es que Babilonia es representada por la cabeza de oro. Más tarde surge el imperio de los medos y los persas. Conocemos también nosotros la historia, ¿verdad?, que sucedió cuando los medos y los persas, cuando el rey Asuero, ¿verdad?, engrandeció a Amán. ¿Y qué fue lo que le dijo a Amán? Bueno, le dijo que para que se emitiera un decreto, ¿para qué? Para exterminar a todo el pueblo judío. También nosotros conocemos la historia, cómo el Señor libró a su pueblo de la mano de Satanás, que quería destruir a un pueblo que todavía poseía la verdad en los tiempos del imperio Medo-Persia. Y así podemos mencionar, Grecia también fue un imperio que también utilizó el enemigo también para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Bueno, Alejandro el Grande, que fue el conquistador más grande, que el imperio de Grecia fue el imperio de mayor extensión territorial jamás construido en esta tierra. Y podemos ver claramente, hermanos, cómo ese imperio también el Señor permitió que este hombre falleciera, ¿verdad?, por una borrachera. Y miren que este imperio cae en manos de 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Imagínense, 4 cabezas no pueden pensar igual, ¿verdad? ¿Y cuál fue el destino? La división del imperio griego se dividió en 4 partes y al final se resumió en el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente, hermanos, la Roma imperial. Cuando surge la Roma imperial, que fue en los tiempos de Jesús, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ustedes saben la historia, ¿verdad? Los sabios del oriente estaban siguiendo, eran hombres paganos, eran hombres que ni siquiera eran del pueblo de Dios. Y sin embargo, ellos sabían que cuando apareciera esa estrella, esa señal, ellos sabían que el Mesías había nacido. Y esa estrella los siguió, los llevó hasta el templo donde estaba Herodes, y cuando entran hacen una pregunta que los estremeció a todos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Imagínense, con esa pregunta quedaron turbados. Dice que toda Jerusalén se turbó y hasta el rey Herodes: pero bueno, ¿cómo es que hay otro rey? ¿Cómo es que nació otro rey si el único rey que hay aquí soy yo? Hermanos, y Herodes se empezó a preocupar de tal manera que Herodes dijo: no, bueno, dígame dónde nació porque le quiero llevar un regalito. Dígame dónde nació. ¿Ustedes creen que le iba a llevar un regalito? Era porque quería exterminarlo. Y cuando fue burlado que no le dijeron dónde había nacido el rey de los judíos, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Otro intento, hermanos, por acabar con el pueblo de Dios. Y finalmente, en el año 70, cuando Tito Vespasiano y Cestio Galo, ahí entendemos nosotros cómo el Señor, cuando profetizó la destrucción de Jerusalén, hermanos, exactamente en el año 70,
fue destruida Jerusalén de tal manera que el conflicto de los siglos habla de que la sangre corría como ríos en la ciudad de Jerusalén. Pero sucede que el pueblo de Dios fue advertido de que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué tenían que hacer? Los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Es decir, dice el conflicto de los siglos que ni un judío pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos obedecieron la orden. Y ese es el propósito hoy por hoy, que nosotros también, si nosotros obedecemos, ¿qué va a pasar? Vamos a correr la misma suerte, vamos a ser protegidos por la mano del Señor. Pero va a depender de la decisión que nosotros tomemos. Bueno, y finalmente, hermanos, aquí quería llegar a la Roma papal. Y ese es el imperio por el cual nosotros, es el imperio que todavía está vivo, ¿verdad? La Roma papal. Y nosotros sabemos, bueno, vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, que está representado como lo dice el profeta Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 7, vamos a leer los versículos 7 y 8. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, hablando de esas 4 bestias que vio el profeta Daniel en visión, ¿verdad? Él vio que la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera. Y escuchen lo que dice aquí el verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y escuchen lo que sigue diciendo los versos 23 al 25. Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y el verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. ¿Lo ven? Nosotros sabemos que el papado tuvo su primera supremacía, ¿verdad? Desde el año 538, como ya dije, hasta el año 1798. Pero en estos tiempos, como dice Apocalipsis, dice claramente que su herida mortal será sanada. O sea, el apóstol Juan en el Apocalipsis, si quieren me acompañan allá, Apocalipsis capítulo 13, habla claramente que dice que vio una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y que dice que una de sus cabezas estaba herida de muerte, pero dice que su herida mortal fue sanada. Vamos a leerlo aquí. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 4, primeramente. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, el dragón, ¿verdad? Como lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, representa ¿a quién? A Satanás. Y sigue diciendo el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 4. Y este es el clamor que van a dar los apóstatas. Los que apostaten de la verdad en el tiempo final, ¿qué es lo que van a decir? Estas palabras que vamos a leer en el versículo 4. Y dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ese va a ser el clamor de aquellos que van a apostatar de la verdad. Ahora, cuando Juan ve esto en visión, dice: oye, ¿qué será que es que no va a haber nadie que pueda resistir la supremacía de esta bestia? ¿Será que no hay nadie que pueda resistir ese poder de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Bueno, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, habla de un remanente que vio Juan, que va a tener victoria sobre esta bestia. Escuchen bien, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Lo ven? O sea, el Señor vio claramente un remanente, ¿verdad?, que no iba a doblar sus rodillas ante Baal. Ojalá, mis hermanos, que nosotros estemos en ese grupo de aquellos que no van a apostatar de la verdad, sino que se van a mantener fieles a las verdades que están presentes en su palabra. Bueno, mis hermanos, estos son todos los imperios que está utilizando el enemigo para tener el control, como lo habíamos leído en el concepto, el control de la raza humana. Ese siempre ha sido el objetivo del diablo. Ahora, de nosotros depende si nosotros permitimos que el diablo nos controle. Porque ¿qué es lo que el diablo quiere controlar? Es nuestra mente. O sea, él quiere posesionarse de nuestra mente para controlarnos. Ahora, ¿de qué manera nos controla el diablo? ¿De qué manera? A través de lo que contemplamos nosotros. Por eso, mis hermanos, el consejo que el Señor nos da a través de la Biblia y del espíritu de profecía, de acuerdo a lo que contemplemos, en eso somos transformados. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, si no me equivoco, dice que somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Cuando nosotros contemplemos al Señor. Pero si nosotros contemplamos las cosas del mundo, ¿en qué nos vamos a transformar? En mundanos. Somos cristianos de nombre, pero estamos viviendo conforme al mundo y hablamos, y dependiendo de lo que hablemos, así está nuestro corazón, porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo ven? Bien, mis hermanos, ahora, ya para finalizar, ¿qué hubiese pasado si el diablo hubiese logrado su éxito en desterrar al pueblo de Dios? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese quedado nadie como representante del Dios creador de los cielos y de la tierra? Isaías capítulo 1, versículo 9 nos da la respuesta. Isaías capítulo 1, versículo 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿qué hubiese pasado? Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Lo ven? O sea, todo fuera completamente, o sea, reinara el mal completamente sobre este planeta Tierra. Pero gracias, hermanos, a que el Señor siempre ha intervenido, el Señor siempre ha permitido o ha defendido su justicia, ha permitido que su justicia permanezca en esta tierra hasta el día en que Cristo venga a buscar a su pueblo. El llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana, hermano, es de prepararnos para que nosotros no caigamos en la confusión como han caído la mayoría de las personas. Personas que siempre han sido engañadas ¿por quiénes? Por el enemigo de las almas. El diablo quiere tu destrucción, el diablo quiere que tú te pierdas, pero Dios te quiere salvar. Pero Dios no te va a forzar a ti a salvarte. La decisión la tomamos nosotros. ¿A quién vamos a permitir nosotros que triunfe en nosotros? ¿El diablo o el Señor? La decisión, mi querido hermano, es tuya.
Por eso, en esta mañana, Dios nos hace ese llamado a que salgamos de la confusión, a que salgamos de Babilonia. ¿Ok? Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a terminar con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para orar. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tus consejos, por tus amonestaciones y aún por los castigos que tú nos aplicas a cada uno de nosotros, porque en ellos podemos ver tu amor, tu misericordia, podemos ver que tú nos amas y que tú quieres nuestra salvación. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos perdones, perdona nuestros pecados, y ayúdanos a que nosotros podamos prepararnos porque sabemos que el tiempo está terminando. Sabemos que tú vienes pronto y que viene una gran prueba en la cual se ha de decidir cada destino de cada uno de nosotros. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos cuides, nos protejas. Líbranos de que caigamos en la apostasía, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a estar en la sana doctrina. Y no solamente prepararnos nosotros, sino también que podamos preparar a otros. También te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada hogar aquí representado, especialmente los niños que son nuestro relevo, los jóvenes, Señor, que tú puedas permitir que tanto jóvenes como niños y todos nosotros podamos estar, Señor, afianzados en la sana doctrina. En esta hora te pedimos, Señor, una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y te rogamos, Señor, que tú contestes cada petición, cada oración individual de cada uno de nosotros, que tú seas con nuestros planes, que prevalezcan nuestros planes sobre los planes nuestros, que tus planes estén por encima de los planes de nosotros. Y te rogamos, Señor, que tu voluntad se haga en medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender cuando estemos pasando por una prueba de que tú nos estás probando y que podamos, Señor, tener la suficiente paciencia para poder resistir cuando estemos pasando por una prueba dolorosa. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Acompáñanos en este día de sábado y ayúdanos, Señor, a ser reverentes y a gozarnos en tu preciosa palabra. Gracias por escucharnos, Señor. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.